Pero muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor le bendiga. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, del Ministerio Conéctate a Jesús. Es un gozo para nosotros presentarles el curso virtual Feliz para Siempre, que consiste en los devocionales diarios para nuevos creyentes. Nos conectamos a Jesús a través de la oración, a través del estudio de la Biblia y a través del cumplimiento de la Gran Comisión. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias le damos, Señor, por permitirnos en esta hora tener vida y poder comunicarnos con usted a través de la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No nos deje caer en tentación. Perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y líbranos del todo mal, porque tuya es la gloria por siempre. Pedimos por los privados de libertad, por los enfermos, por los hogares disfuncionales, por los hijos que están en la calle, por los hombres y mujeres que buscan trabajo, por los jóvenes que están desesperados, por obtener recursos para vivir, por esos muchachos que un día estuvieron alabando debajo del techo de Jehová, cubiertos por sus alas, pero ahora, oh Señor, en las calles no saben qué hacer. Libertad para ellos, Señor. Toma usted el control de esta programación. Nos quitamos nosotros para que sea usted el que hable. Por Jesús. Amén. Nuestro primer tema del día vamos a compartir pantalla. Primero que le queremos invitar es a suscribirse en nuestro canal Seminario TISU. Y en nuestro canal Primo Hermano, Conéctate a Jesús. El objetivo de este seminario es hacer realidad en nuestras vidas. Juan 17:3, cuando Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y al único Dios verdadero, al único Dios verdadero, perdón, el único Dios verdadero,
y a Jesucristo a quien has enviado. Permítame repetirlo todo. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Juan 17:3. Amado Dios que estás en el cielo, sea usted, Señor, con este primer segmento del devocional de hoy. Por Jesús. Amén. Exaltad a Jesús. Escuchemos. Llena de amor tu corazón y conoce a un Dios misericordioso, amoroso y real. Exaltad a Jesús. Cada lectura motivará en tu ser la necesidad extrema de decirle al mundo: exaltad a Jesús. Exaltad a Jesús de Elena G. de White, 4 de enero. En igualdad con el Padre. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Filipenses capítulo 2 versículos 5 y 6. En el cielo, antes de su rebelión, Lucifer era un ángel honrado y excelso, cuyo honor seguía al del amado Hijo de Dios. Su semblante, así como el de los demás ángeles, era apacible y denotaba felicidad. Su frente alta y espaciosa indicaba su poderosa inteligencia. Su forma era perfecta, su porte noble y majestuoso. Una luz especial resplandecía sobre su rostro y brillaba a su alrededor con más fulgor y hermosura que en los demás ángeles. Sin embargo, Cristo, el amado Hijo de Dios, tenía la preeminencia sobre todas las huestes angélicas. Era uno con el Padre antes que los ángeles fueran creados. Lucifer tuvo envidia de él y gradualmente asumió la autoridad que le correspondía solo a Cristo. El gran Creador convocó a las huestes celestiales para conferir honra especial a su Hijo en presencia de todos los ángeles. Este estaba sentado en el trono con el Padre, con la multitud celestial de santos ángeles reunidos a su alrededor. Entonces el Padre hizo saber que había ordenado que Cristo, su Hijo, fuera igual a él, de modo que, doquiera estuviese su Hijo, estaría él mismo también. La palabra del Hijo debería obedecerse tan prontamente como la del Padre. Este había sido investido de la autoridad de comandar las huestes angélicas. Debía obrar especialmente en unión con él en el proyecto de creación de la tierra y todo ser viviente que habría de existir en ella. Ejecutaría su voluntad, no haría nada por sí mismo. La voluntad del Padre se cumpliría en él. Lucifer estaba envidioso y tenía celos de Jesucristo. No obstante, cuando todos los ángeles se inclinaron ante él para reconocer su supremacía, gran autoridad y derecho de gobernar, se inclinó con ellos, pero su corazón estaba lleno de envidia y odio. Los ángeles leales trataron de reconciliar con la voluntad de su Creador a ese poderoso ángel rebelde. Justificaron el acto de Dios al honrar a Cristo y con poderosos argumentos trataron de convencer a Lucifer de que no tenía entonces menos honra que la que había tenido antes que el Padre proclamara el honor que había conferido a su Hijo. Le mostraron claramente que Cristo era el Hijo de Dios, que existía con él antes que los ángeles fueran creados, y que siempre había estado a la diestra del Padre, sin que su tierna y amorosa autoridad hubiese sido puesta en tela de juicio hasta ese momento, y que no había dado orden alguna que no fuera ejecutada con gozo por la hueste angélica.
argumentaron que el hecho de que Cristo recibiera honores especiales de parte del Padre en presencia de los ángeles no disminuía la honra que Lucifer había recibido hasta entonces. Los ángeles lloraron, ansiosamente intentaron convencerlo de que renunciara a su propósito malvado para someterse a su Creador, pues todo había sido hasta entonces paz y armonía. Lucifer no quiso escucharlos. La historia de la redención, páginas 13 a la 16. Exaltad a Jesús. Un libro de la famosa escritora Elena G. de White. Descubre más de estos libros en www.devocionmatutina.com. Ahora vamos al devocional Ser semejantes a Jesús. No es un manual, es un devocional y debe ser nuestra meta. Ser semejantes a Jesús. Aquí comenzamos. Bienvenido. Ser semejantes a Jesús es nuestra meta. Hoy es 4 de enero. Orar por el pan cotidiano. Mateo 6:11 dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Como hijos, recibiremos día tras día lo que necesitamos para el presente. Diariamente debemos pedir, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No nos desalentemos si no tenemos bastante para mañana. Su promesa es segura. Habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Dice David, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. El que alivió los cuidados y las ansiedades de su madre viuda y la ayudó a sostener la familia de Nazaret, simpatiza con toda madre en su lucha por proveer alimento a sus hijos. Quien se compadeció de las multitudes porque estaban desamparadas y dispersas, sigue teniendo compasión de los pobres que sufren, les extiende la mano para bendecirlos, y en la misma plegaria que dio a sus discípulos nos enseña a acordarnos de los pobres. La oración por el pan cotidiano incluye no solamente el alimento para sostener el cuerpo, sino también el pan espiritual que nutrirá el alma para vida eterna. Jesús nos propone, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Juan 6:27. Nos dice Jesús, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Nuestro Salvador es el pan de vida. Cuando miramos su amor y lo recibimos en el alma, comemos el pan que desciende del cielo. Recibimos a Cristo por su palabra y se nos da el Espíritu Santo para abrir la palabra de Dios a nuestro entendimiento y hacer penetrar sus verdades en nuestro corazón. Hemos de orar día tras día para que, mientras leemos su palabra, Dios nos envíe su Espíritu con el fin de revelarnos la verdad que fortalecerá nuestra alma para las necesidades del día. Al enseñarnos a pedir cada día lo que necesitamos, tanto las bendiciones temporales como las espirituales, Dios desea alcanzar un propósito para beneficio nuestro. Quiere que sintamos cuánto dependemos de su cuidado constante, porque procura atraernos a una comunión íntima con Él. En esta comunión con Cristo, mediante la oración y el estudio de las verdades grandes y preciosas de su palabra, seremos alimentados como almas con hambre. Como almas sedientas, seremos refrescados en la fuente de la vida. Ser semejantes a Jesús, un libro de Elena G. de White. Un tesoro de los muchos que encuentras en www.devocionmatutina.com. A continuación, vamos a orar.
Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por los devocionales de la mañana de hoy. Ahora, Señor, al estudiar, al abrir tu palabra, con el segmento La Biblia al día, un estudio diario de un capítulo de la Biblia por día. Pedimos su dirección, Señor, que sea su Espíritu el que nos hable. Por Jesús. Amén. Para hoy día tenemos Primera de Crónicas, capítulo 18. David extiende sus dominios. Versículo 1. Después de estas cosas, aconteció que David derrotó a los filisteos y los humilló, y tomó a Gat y a sus villas de mano de los filisteos. Escuchemos. Primer libro de Crónicas, capítulo 18. Después de estas cosas, aconteció que David derrotó a los filisteos y los humilló, y tomó a Gad y sus viñas de mano de los filisteos. También derrotó a Moab, y los moabitas fueron siervos de David, trayéndole presentes. Asimismo derrotó David a Hadacezer, rey de Soba, en Hamat, yendo éste a asegurar su dominio junto al río Éufrates. Y le tomó David 1000 carros, 7000 de a caballo y 20.000 hombres de a pie, y desjarretó David los caballos de todos los carros, excepto los de 100 carros que dejó. Y viniendo los sirios de Damasco en ayuda de Hadacezer, rey de Soba, David hirió de ellos 22.000 hombres. Y puso David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, trayéndole presentes, porque Jehová daba la victoria a David donde quiera que iba. Tomó también David los escudos de oro que llevaban los siervos de Hadacezer, y los trajo a Jerusalén. Asimismo de Tit-At y de Cun, ciudades de Hadacezer, tomó David muchísimo bronce, con el que Salomón hizo el mar de bronce, las columnas y los utensilios de bronce. Y oyendo Toi, rey de Hamat, que David había deshecho todo el ejército de Hadacezer, rey de Soba, envió a Adoram su hijo al rey David, para saludarle y bendecirle por haber peleado contra Hadacezer y haberle vencido, porque Toi tenía guerra contra Hadacezer. Le envió también toda clase de utensilios de oro, de plata y de bronce, los cuales el rey David dedicó a Jehová, con la plata y el oro que había tomado de todas las naciones de Edom, de Moab, de los hijos de Amón, de los filisteos y de Amalek. Además de esto, Abisai, hijo de Sarbia, destrozó en el Valle de la Sal a 18.000 edomitas, y puso guarnición en Edom, y todos los edomitas fueron siervos de David, porque Jehová daba el triunfo a David donde quiera que iba. Reinó David sobre todo Israel, y juzgaba con justicia a todo su pueblo. Y Joab, hijo de Sarbia, era general del ejército, y Josafat, hijo de Ahilud, canciller, Sadoc, hijo de Ahitob, y Abimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes, y Sapsa, secretario, y Benaía, hijo de Joiada, estaba sobre los cereteos y peleteos, y los hijos de David eran los príncipes cerca del rey.
refugio en la tormenta. Esta emisora y la Facultad de Teología de la Universidad Adventista de Centroamérica presentan su programa Creed en sus profetas. Es tu palabra. Primer libro de Crónicas, capítulo 18, versículo 6. También puso guarniciones en Damasco, de modo que los sirios pasaron a ser vasallos tributarios de David. En todas las campañas de David, el Señor le daba la victoria. Hoy tenemos un desafío: secretos para obtener victorias. Después que David derrotó a Hadad-Ezer, destruyó casi la totalidad de los carros. Este acto de deshacer de pertrechos de guerra muestra el primer secreto para obtener victorias: confianza absoluta en Dios y no en las armas o estrategias de guerra de los países vencidos. En segundo lugar, David administraba con justicia. David gobierna Israel no solo como rey, sino como juez principal. Dirigía a su pueblo con justicia, sin prejuicio o preferencia. Dios nos proteja de caer en actos de injusticia que dañen a las personas y que afecten el testimonio que debemos dar como hijos de Dios. En tercer lugar, administraba con rectitud. La rectitud es la cualidad de ser honesto, intachable y honrado. Es ser derecho en todas las actividades de la vida. Además, en los versículos 15 al 17 se resalta que David no estaba solo en el fallo de los juicios. Se menciona una lista de personas que le colaboraron en la administración de justicia. Si deseamos tener victorias permanentes, debemos consagrarnos a Dios y preparar colaboradores que sean temerosos de Dios, que sean íntegros hasta en los detalles mínimos y que eviten hasta las apariencias de mal. La cita selecta hoy se encuentra en la carta 103 de 1900. A veces un impulso natural puede tentar a alejarse del camino recto de la honradez, pero no variéis ni en el grosor de un cabello. Si en algún asunto habéis hecho una declaración acerca de lo que haréis, y después descubrís que habéis favorecido a otro contra vuestros propios intereses, no os alejéis ni un milímetro del principio. Cumplid vuestro convenio. Y si os decidís en las pequeñas transacciones, también lo haréis en las de mayor cuantía. En tales circunstancias, algunos se sienten tentados a engañar, diciendo: no me comprendieron. Han hecho decir a mis palabras más de lo que yo quería. La verdad es que en realidad querían decir lo que dijeron, pero perdido el buen impulso, quisieron anular su convenio para que no les resultara perjudicial. El Señor quiere que hagamos justicia, que amemos la misericordia, la verdad y la rectitud. Oremos. Dios de victorias, así como otorgaste victorias a David, también te suplicamos que nos otorgues victorias en el área espiritual, profesional y familiar. Que podamos confiar en tu poder y que actuemos con justicia y rectitud. Por Jesús. Amén. Hemos presentado su programa Creed en los profetas. En los profetas. escrito por el Dr. Franz Ríos, en la voz del ingeniero Dodani Castillo. Les esperamos el día de mañana a la misma hora. Para más información, visite nuestra página en internet teología.unadeca.ac.cr. Creed en los profetas. Para mis pies es tu palabra. Agradecemos a la Escuela de Teología de la Universidad Adventista de Centroamérica por el análisis del capítulo de hoy de nuestra Sagrada Escritura.
A continuación vamos a orar. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por permitirnos en esta hora el estudio de la lección de escuela sabática para nuevos creyentes. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Son 4 trimestres los que vamos a ver en el año. Estamos en el primer trimestre, en las huellas de Jesús. La primera lección, el llamamiento de Jesús. Nuestro versículo para memorizar, Mateo 28, 19 al 20. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El día de ayer estuvimos viendo el llamamiento de los primeros discípulos. Andrés, Felipe, Natanael, Simón, Pedro y otros. Hoy día nos toca ver una invitación y una promesa. Hace poco en el culto matinal de la institución donde trabajo, uno de nuestros compañeros nos decía que aunque leamos un relato bíblico varias veces, siempre encontraremos nuevos enfoques dentro del mismo relato. De hecho, resulta de mucho provecho leer el mismo pasaje bíblico varias veces y meditar en su significado, con el fin de descubrir cuál es el mensaje de Dios para nosotros. Por esa misma razón, lee de nuevo Juan 1, 35 al 51. Juan 1, 35 al 51. Está bajo el título Los primeros discípulos. Acá podemos ver al siguiente día estaba otra vez Juan y con él 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos lo oyeron hablar y siguieron a Jesús. Volviéndose Jesús y viendo que lo seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Le dijo: venid y ved. Fueron y vinieron y vieron donde vivían, y se quedaron aquel día con él, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Aquel encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Y lo trajo a Jesús. Mirándolo Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Le invitamos a terminar la lectura hasta el capítulo 51.
Es tiempo de orar. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias Señor le damos por permitirnos en esta hora el estudio de la lección de escuela sabática para nuevos creyentes. Que el llamamiento de Jesús y la promesa de que Jesús hace a sus discípulos sean para cada uno de nosotros también una realidad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Agradecemos su compañía en esta primera media hora de transmisión. Les recordamos que al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia, todos juntos, rumbo al cielo. Le esperamos mañana, desde las 6:15, cuando abre nuestra plataforma. Bendiciones. Muy, pero muy buenos días, mis queridos hermanos. Soy el hermano José Moreno del Ministerio Conéctate a Jesús y vamos a orar. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por permitirnos en esta hora abrir la segunda media hora de transmisión con la lección de escuela sabática regular. Oramos, buen Dios, para que usted tome el control. En Jesús. Amén. Escuela sabática regular. Administrar para el Señor hasta que Él venga. Lección número 1. Parte de la familia de Dios. Miren qué gran amor nos ha prodigado el Padre. Que seamos llamados hijos de Dios. Primera de Juan 3:1. Parte de la familia de Dios. Introducción. Como cristianos, una característica asombrosa de nuestra relación con Dios es que Él confía en nosotros para administrar sus asuntos en la tierra. Al comienzo mismo de la historia humana, Dios delegó explícitamente a Adán y a Eva el cuidado personal de una creación perfecta. Desde ponerles nombres a los animales, cuidar el jardín, hasta llenar la tierra con sus hijos. Dios dejó en claro que debemos trabajar en nombre de Él aquí. Él también bendice. Nos bendice con recursos, pero a nosotros nos encomendó administrarlos. Por ejemplo, recaudar fondos, emitir cheques, hacer transferencias electrónicas, confeccionar presupuestos o llevar nuestros diezmos y ofrendas a la iglesia los sábados de mañana. Dios nos anima a emplear los recursos que nos ha dado para nuestras necesidades, para las necesidades de los demás y para el avance de su obra. Y aunque parezca increíble, Dios nos confió a nosotros la crianza de sus hijos, la construcción de sus edificios y la educación de las generaciones venideras. En el estudio de esta semana exploraremos los privilegios y las responsabilidades de formar parte de la familia de Dios. Somos parte de la familia de Dios. Primera parte. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia de los cielos y la tierra. Efesios 3:14-15. ¿Qué imágenes evocan en este versículo y qué esperanza encontramos aquí? Como tenemos el mismo Padre que Jesús, Él es nuestro hermano y todos somos hermanos en el Señor. Jesús se hizo miembro de la familia terrenal para que nosotros pudiéramos llegar a ser miembros de la familia celestial. Elena G. de White, en el libro El deseado de toda la gente, página 775, nos dice: la familia del cielo y la familia de la tierra son una. Lee Éxodo 3:10, 5:1 y Gálatas 3:26 y 29.
¿Qué dicen estos versículos acerca de cómo se relaciona Dios con nosotros? ¿Por qué esto debería ser tan alentador? En contraste con una visión de la creación, en la que se nos considera meros productos de las leyes naturales frías e indiferentes, las Escrituras enseñan no solo que Dios existe, sino además que nos ama y se relaciona con nosotros de una manera tan amorosa que las Escrituras a menudo utilizan imagen de la familia para describir esa relación. Las Escrituras utilizan la imagen de la familia, señores. Imagina un mundo en el que tratáramos a todos como familia. ¿Cómo podemos aprender a relacionarnos mejor con todos los seres humanos como nuestros hermanos? Nuestro segundo punto, Dios es el dueño de todo. Lee Salmo 50, 10 al 12, 24:1. Primera de Crónicas 29, 13 y 14. Y Ageo 2, 8. ¿Cuál es el mensaje que debería significar esta verdad para nosotros? ¿Y cómo nos relacionamos con lo que poseemos? En el libro Primera de Crónicas, a partir del capítulo 17, registra el deseo del rey David de construir una casa para Dios. Compartiendo este deseo con el profeta Natán, quien respondió: haz como piensas en tu corazón, porque Dios está contigo. Primera de Crónicas 17:2. Cuando todos los materiales de construcción estuvieron preparados y ensamblados en el lugar de construcción, David reunió a todos los dirigentes de Israel para una ceremonia de alabanza y acción de gracia. En Primera de Crónicas 29, 13 al 14, en la oración pública del rey David, ¿cuál dijo él que era la verdadera fuente de todos los materiales de construcción en los que él y el pueblo habían invertido tiempo y dinero en preparar? A pesar de que David se le prohibió construir el templo, se le permitió reunir los materiales. Por supuesto, básicamente dijo el Señor: realmente no podemos atribuirnos el mérito que todos estos materiales especiales, porque solo te estamos devolviendo lo que es tuyo. Este tema es importante para todos nosotros. Seamos ricos o pobres, pero principalmente los que más tienen. Debido a que Dios hizo todo en el principio, Génesis 1:1, Juan 1:3, Salmo 33, 6 y 9 así lo confirman. Él es verdaderamente el dueño legítimo de todo lo que existe, incluyendo todo lo que poseemos, sin importar con cuánto esmero y honestidad hayamos trabajado para ello. Si no fuera por Dios y su gracia, no tendríamos nada, no seríamos nada. Por cierto, ni siquiera existiríamos. Por lo tanto, siempre debemos vivir reconociendo que, en última instancia, Dios es el dueño de todo lo que existe. Y al alabarlo y agradecerle por su bondad hacia nosotros, podemos recordar esta importante verdad. Nuestro tercer punto, en presencia de Dios. Apocalipsis 22, 33 y 4 dice: y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Y sus siervos le servirán. Y verán su rostro. Y su nombre estará en su frente. El mismo apóstol Juan, que declaró que a Dios nadie le vio jamás, Juan 1:18 y primera de Juan 4:12, pero que también declara que le veremos tal como Él es, primera de Juan 3:2 y 3, y que veremos su rostro, Apocalipsis 22, 3 y 4. Puede ser debatible
Si estos pasajes se refieren a Dios el Padre o a Cristo, pero todas las dudas se desvanecen a la luz de la propia declaración de Cristo. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. Qué privilegio será para los redimidos adorar a Dios en su templo. Pero el privilegio supremo de todos será ver su rostro. ¿No te parece? El pueblo de Dios tiene el privilegio de tener comunión directa con el Padre y con el Hijo. El apóstol Pablo dice, ahora vemos en un espejo confusamente. 1 Corintios 13:12. Contemplamos la imagen de Dios reflejada como un espejo en las obras de la naturaleza y sus tratos con los hombres. Pero entonces le veremos cara a cara, sin velo que nos lo oculte. Estaremos en su presencia y contemplaremos la gloria de su rostro. Conflicto de los siglos, página 656. En presencia de Dios. Observan algunos de los versículos de hoy el vínculo entre la pureza y el hecho de ver a Dios. Los de limpio corazón verán a Dios. Y el que verá a Dios se purifica a sí mismo, así como Él es puro. 1 de Juan 3:3. Lo que estos versículos revelan es que Dios debe hacer una obra en nosotros ahora, que nos ayude a prepararnos para el cielo. Juntos, rumbo al cielo. Es nuestro lema. Aunque en definitiva, la muerte de Jesús es lo que nos garantiza el derecho al cielo, pasaremos por un proceso de purificación aquí y ahora, que nos ayudará a prepararnos para nuestro hogar eterno. Y en el centro del proceso de purificación es la obediencia. Y el centro del proceso de la purificación es la obediencia a su palabra gracias a la obra del Espíritu Santo en nosotros. Solo si el Espíritu Santo está en nosotros, podemos sentirnos en presencia de Dios. Lee 1 de Pedro 1:22. ¿Cómo se revela este texto? ¿Cómo nos revela este texto el vínculo entre la obediencia mediante el Espíritu y la purificación? ¿Cómo dice Pedro? Específicamente, ¿cómo dice Pedro que se manifestará nuestra obediencia? El mensaje del Espíritu Profecía, en palabras de vida para el Gran Maestro, página 88, nos dice: Cristo es presentado en las Escrituras como un don. Él es un don, pero únicamente para aquellos que se entregan a Él sin reservas, en alma, cuerpo y espíritu. Hemos de entregarnos a Cristo para vivir una vida de voluntaria obediencia a todos sus requerimientos. Todo lo que somos, todos los talentos, las facultades que poseemos son del Señor para ser consagrados a su servicio. Cuando de esta suerte nos entregamos por completo a Él, Cristo, con todos los tesoros del cielo, se da a sí mismo a nosotros. Obtenemos la perla de gran precio. Palabra de vida del Gran Maestro, página 88. De comentarios de Elena G. de White, en Comentarios Bíblicos Adventistas del Séptimo Día, tomo 5, página 1107, tenemos el siguiente comentario. No comprendemos el valor de la expiación. Si la comprendiéramos, hablaríamos más acerca de ella. El don de Dios en su amado Hijo fue la expresión de un amor incomprensible. Fue lo máximo que Dios podía hacer para mantener el honor de su ley y, sin embargo, salvar al transgresor.
¿Por qué no debe el hombre estudiar el tema? Perdón. ¿Por qué no debe el hombre estudiar el tema de la redención? Es el tema supremo en el cual se puede ocupar la mente humana. Si los hombres contemplaran el amor de Cristo desplegado en la cruz, su fe se fortalecería para apropiarse de los méritos de su sangre derramada y estarían limpios y salvos de pecado. Comentarios de Elena G. de White en Comentarios Bíblicos Adventistas del Séptimo Día, tomo 5, página 1107. Del Ministerio de Curación, página 30, tenemos nuestra siguiente cita. Jesús no procuraba atraerse al pueblo, satisfaciendo sus apetitos. Para aquella gran muchedumbre, cansada y hambrienta después de tan largo día lleno de emociones, una comida sencilla era prenda segura de su poder y de su solícito afán de atender a las necesidades comunes de la vida. No ha prometido al Salvador a sus discípulos el lujo mundano. El destino de ellos puede hallarse limitado por la pobreza, pero ha empeñado su palabra al asegurarles que sus necesidades serán suplidas. Y les ha prometido lo que vale más que los bienes terrenales: el permanente consuelo de su propia presencia. El Ministerio de Curación, página 30. Mi Dios, pues suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Todas las bendiciones se derraman sobre aquellos que mantienen una unión vital con Jesucristo. Jesús no nos llama junto así sencillamente para refrigerarnos con su gracia y presencia por unas pocas horas y para apartarnos después de su luz a fin de que caminemos lejos de él en tristeza y desánimo. No, no nos dice, no, nos dice que debemos morar con él y él con nosotros. Confiad en él continuamente y no dudéis de su amor. Conoce todas nuestras debilidades y lo que necesitamos. Nos dará gracia suficiente para cada día. Todo obrero que sigue el ejemplo de Cristo será preparado para recibir y usar el poder de Dios que ha prometido a su iglesia para la maduración de la mies de la tierra. Mañana tras mañana, cuando los heraldos del Evangelio se arrodillan delante del Señor y renuevan sus votos de consagración, Él les concede la presencia de su Espíritu con su poder vivificante y santificador. Y al salir para dedicarse a los deberes diarios, tienen la seguridad de que la gente invisible, del Espíritu Santo
los capacita para ser colaboradores juntamente con Dios. La maravillosa gracia de Dios, página 117. De aquí que nuestro lema sea exactamente ese. Al que el Señor llama capacita, al que envía acompaña. El Espíritu Santo te acompaña todos los días. Cuando sales de tu hogar o cuando te conectas en una reunión para compartir el Evangelio. La lección de hoy día nos presenta responsabilidades de los miembros de la familia de Dios. Todos disfrutamos de las bendiciones y de los dones espirituales y temporales que Dios nos da. Qué reconfortante es saber también que somos parte de la familia de Dios. Lee Deuteronomio 6:5, Mateo 22:37. ¿Qué significa esto y cómo hacerlo? Deuteronomio 6:5 nos dice: y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Mateo 22:37 nos dice, y Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Cómo amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y toda tu mente? Curiosamente, la Biblia nos da la respuesta. Y no es lo que la mayoría de la gente espera. Lee Deuteronomio 10, 12 y 13 y primera de Juan 5, 3. Bíblicamente hablando, ¿cuál es la respuesta apropiada a nuestra relación de amor con nuestro Padre Celestial? Deuteronomio 10, 12 al 13 nos dice: y ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Primera de Juan 5:3 nos dice: pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Guardar la ley, obedecer los mandamientos. Para muchos cristianos, lamentablemente, la idea de obedecer la ley, especialmente el cuarto mandamiento, es legalismo. Y sostienen que simplemente somos llamados a amar a Dios y al prójimo como a nosotros mismos. Sin embargo, Dios es claro. Revelamos nuestro amor a Dios y al prójimo cuando obedecemos sus mandamientos. En esto consiste el amor de Dios, en que guardemos sus mandamientos. Primera de Juan 5:3. Estamos acostumbrados a ver en este versículo, a ver en este versículo que porque amamos a Dios, por lo tanto, guardamos sus mandamientos. Está bien. Está bien. Pero me gustan los peros de la Biblia. Quizás también podamos leerlo como: este es el amor de Dios. Es decir, conocemos y experimentamos el amor de Dios
al guardar sus mandamientos. En Mateo 7, 21 al 27, Jesús dijo que los que oyen y practican las palabras de Dios son como un constructor sabio que edificó su casa sobre la roca sólida. A los que escuchan pero no obedecen se les compara con un constructor necio que edificó su casa sobre la arena, con resultados desastrosos. Ambos oyeron la palabra, uno obedeció y el otro no. Los resultados marcaron la diferencia entre la vida y la muerte. Piensa en el vínculo, entre amar a Dios y obedecer su ley. ¿Por qué debiéramos expresar el amor por Dios de esa manera? ¿Por qué guardar los mandamientos significa sinceramente, repito, ¿por qué guardar los mandamientos ciertamente revela ese amor? Una pista. Piensa en lo que causa la desobediencia de su ley. Es tiempo de orar. Responsabilidades de los miembros de la familia de Dios. Ha sido el tema de hoy. Te esperamos mañana para seguir estudiando estas responsabilidades de los miembros de la familia de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias Señor, te le damos por permitirnos recordar cuáles son nuestras responsabilidades como miembros de la familia de Dios. Oramos, buen Dios, por todos aquellos que nos han escuchado y nos están escuchando. Oramos por nosotros mismos, Señor, para que cada mañana recobremos esa fuerza, renovando nuestro pacto con usted y podamos cumplir con dichas responsabilidades. Oramos por los hijos pródigos, por las ovejas perdidas, por las monedas extraviadas, para que su Espíritu Santo, Señor, les restaure en la casa del Señor. Oramos por aquellos, Señor, que están siguiendo esta programación. Oramos por todos los más de 10,000 que están inscritos en nuestros canales. Para que al momento en el que le llegue la notificación de esta grabación, su Espíritu Santo les haga responder afirmativamente a ella. Porque es su Espíritu Santo el que convence, no este servidor. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Recuerda que al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña, siempre gozosos, conectados a Jesús a través de su palabra, la Biblia, todos juntos, rumbo al cielo. Te espero mañana con la lección de escuela sabática regular. A esta misma hora. Bendiciones. Pero muy buenos días, mis queridos hermanos. Habiendo terminado con la lección de escuela sabática regular con el título Responsabilidades de los miembros de la familia de Dios, les queremos invitar a suscribirse a nuestros canales, Seminarios TISU y Conéctate a Jesús en YouTube, y José A. Moreno en Facebook. Hoy día tenemos el plato fuerte. La mano de Dios al timón. Al iniciar esta serie de estudios que vamos a tener todos los miércoles
Como dijimos el miércoles pasado, estaremos viendo la historia denominacional de nuestra iglesia a través de 2 libros textos. El primero de ellos y el libro base de nuestro estudio será La mano de Dios al timón del pastor Enoch de Oliveira. Y el segundo, no sé por cuántas veces ya lo hemos estudiado, pero creo que por lo menos es la tercera vez que vamos a estudiar A menos que olvidemos. Vamos a tomar algunos pasajes, no algunos, muchos realmente, de la obra del doctor George R. Knight. De Elena G. de White tenemos nuestra cita base. No tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, en esta hora, oh Señor, te pedimos que usted sea el que dirija este segmento. En Jesús. Amén. Del libro Evangelismo, página 52, extraemos nuestra cita peligros temibles se hallan delante de aquellos que llevan responsabilidades en la causa de Dios. Peligros que el solo pensar en ellos me hace temblar. Pero nos viene este mensaje. Mi mano está sobre el timón. Y no permitiré que los hombres controlen mi obra en estos últimos días. Mi mano maneja el timón y mi providencia continuará cumpliendo los planes divinos, pese a invenciones humanas. En la gran obra final, nos encontramos con perplejidades con las cuales no sabremos cómo tratar. Pero no olvidemos que los 3 grandes poderes del cielo están trabajando. Que una mano divina está sobre el timón y que Dios hará que se realicen sus propósitos. Esta cita se encuentra en el libro Evangelismo, el Evangelismo, página 52. El prefacio de esta obra nos dice lo siguiente. Una definición corriente enseña que la historia es la narración de los acontecimientos ocurridos. Obviamente, solo los acontecimientos que tienen significado en relación con la vida y la existencia de la humanidad hacen historia. Este es un libro de historia, pero esta historia no es meramente el relato de los hechos humanos, porque la historia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día es la historia de cómo Dios se relaciona con el pueblo que ha de cumplir su propósito en relación con los últimos eventos que sucederán en este mundo. En el contexto de la revelación, la historia siempre sirvió de fundamento y apoyo para los llamamientos divinos, en el sentido de que el pueblo debería ejercer completa confianza en Dios. Una significativa porción de las Escrituras se compone
de relatos históricos que tienen la función para con el Israel literal y la tienen para con el Israel espiritual, de servir como recordatorio de que el Dios que intervino en los acontecimientos pasados es poderoso y capaz de ayudar a construir los destinos de la presente generación. Una filosofía cristiana de la historia llevará forzosamente al investigador sincero a encontrarse con Dios, que en última instancia es el verdadero arquitecto de la historia de la humanidad. En los anales de la historia humana, el crecimiento de las naciones, el levantamiento y la caída de los imperios parecen depender de la voluntad y las proezas del hombre. Los sucesos parecen ser determinados en gran parte por su poder, su ambición o su capricho. Pero en la palabra de Dios se descorre el velo y contemplamos detrás, encima y entre las tramas y urdimbre de los intereses, las pasiones y el poder de los hombres, los agentes del ser misericordioso, que ejecutan silenciosa y pacientemente los consejos de la voluntad de Dios. Libro de la Educación, página 173. Infeliz del pueblo que pierde la memoria de sus orígenes. Por eso la Iglesia Adventista no puede olvidar su historia. Al mirar hacia el pasado, la Iglesia del presente renueva su confianza en la certeza de que el movimiento adventista no es un movimiento de hechura humana, sino que fue suscitado por la acción de Dios en irrefutable cumplimiento de las profecías de los libros de Daniel y Apocalipsis. En el año 1915, antes de su muerte, Elena G. de White escribió este testimonio de fe. Al recapacitar en nuestra historia pasada, habiendo recorrido cada paso de su progreso hasta nuestra situación actual, puedo decir, alabemos a Dios. Mientras contemplo lo que el Señor ha hecho, me siento llena de asombro y confianza en Cristo como nuestro caudillo. No tenemos nada que temer en lo futuro, excepto que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y sus enseñanzas en nuestra historia pasada. Joya de los Testimonios, tomo 3, página 443. La historia de las organizaciones religiosas enseña que la tercera generación de miembros debilita la estructura del movimiento, porque pierde contacto con los fundamentos creídos y defendidos por los padres fundadores. Repito, la historia de las organizaciones religiosas enseña que la tercera generación de miembros debilita la estructura del movimiento, porque pierde contacto con los fundamentos creídos y defendidos por los padres fundadores. La tercera generación. Algunos de los movimientos líderes que se han desarrollado entre los adventistas liberales, algunos de los movimientos liberales que se han desarrollado entre los adventistas en nuestros días revelan que muchos están perdiendo contacto con las razones y los fundamentos de nuestra fe. Y eso en los diversos campos de acción de la Iglesia. Llámese educación, administración, doctrina e incluso la misma misión del adventismo.
Esta actividad ha destruido la confianza de muchos en la actuación presente de Dios en relación con su iglesia, llevándolos a ver un futuro incierto y especulativo. Este libro que la Iglesia Adventista acaba de recibir de la pluma erudita de uno de sus más nobles pensadores, viene como de molde a establecer la confianza sin reservas en la autenticidad divina del movimiento adventista. El doctor Enoch de Oliveira, hijo de uno de los pioneros de la página impresa en el Brasil, busca en el pasado el argumento de la historia para iluminar la senda de las realizaciones presentes de la iglesia. Por lo tanto, el libro que usted tiene en sus manos es un libro de fe. En el momento cuando muchos prefieren recorrer la senda de la duda, apoyándosela en la teología del sí y en su racionalismo especulativo, el autor en un estilo rico y exuberante prodiga certidumbre y lealtad, fe y confianza en los hitos inamovibles de las verdades adventistas. La iglesia de Dios no está en crisis. En crisis están algunos que silenciosa y audiblemente, velada o públicamente, por razones personales, prefieren distanciarse de la estabilidad confortadora que la iglesia les ofrece. Abandonan la seguridad del arca de Dios para aventurarse en las inciertas teologías del océano de las especulaciones humanas. Comenzando con los primeros fulgores del amanecer milerita, el autor lleva el pensamiento del lector a lo largo de todo el proceso histórico de la formulación doctrinal y organizativa de la Iglesia Adventista. Desaparece la generación de los pioneros y surgen nuevos líderes. Enemigos profetizan el aborto del embrión adventista. Movimientos disidentes prometen destruir la unidad de la fe por la influencia de hombres poderosos en el arte de argumentar. Libros y revistas surgen como esponjas impregnadas del veneno de la incredulidad y la amargura. Pero todos esos eventos tan solo sirven para dar a la iglesia de Dios la madurez plena y para que el árbol del adventismo profundice más sus raíces en el suelo del estudio de la palabra de Dios. El autor demuestra que la historia de las realizaciones de los pioneros, de los movimientos opositores, de la restauración organizativa, de la acción resuelta de los líderes del pasado y del presente, levanta ante el mundo la incuestionable certeza de que la mano de Dios está haciendo girar el timón. Quiera Dios que cada lector, al repasar en estas páginas el testimonio de la historia, pueda oír más allá del elegante estilo y de los nombres y hechos mencionados, la voz de Dios afirmándoles una vez más: mi mano está al timón. Joel Sarli.
En el libro A menos que olvidemos, la matutina A menos que olvidemos, encontramos el siguiente mensaje. Unas palabras a mis compañeros de viaje. Bienvenido al viaje en el que dedicaremos 365 días a recorrer los años de formación de la historia adventista. Escribí estas meditaciones con la firme convicción de, primero, que Dios ha guiado a la Iglesia Adventista del Séptimo Día en el pasado y continúa haciéndolo en el presente. Segundo, que el adventismo es un movimiento profético y no meramente una confesión religiosa, entre otras. Tercero, que el mayor peligro que enfrenta en el siglo XXI es que se olvide de su identidad y de ese modo pierda de vista su propósito y su razón de ser. Por ello el título, A menos que olvidemos. A diferencia de la tendencia general de las meditaciones que se centran en pensamientos elevadores e inspiradores relacionados con alguna porción bíblica, A menos que olvidemos asume un enfoque histórico que trata de informar a los lectores sobre el desarrollo del adventismo y al mismo tiempo inspirarlos. Esa unión de propósitos no siempre ha sido fácil de realizar en segmentos de una página, pero he intentado, a pesar de las dificultades, trabajar siempre bajo la firme convicción de que la mayoría de los miembros de iglesia poseen escasa comprensión de la historia del adventismo. De modo que debo admitir que mi propósito consciente al preparar este libro ha sido instructivo, al igual que devocional. A la larga, los dos ámbitos no están separados. En realidad, después de todo, toda devoción verdadera debe ser cimentada en hechos y no en ficciones. Al final del libro se ha incluido una lista cronológica de lecturas del año como referencia útil a los temas tratados. Espero que las lecturas de este año acerquen al lector a la iglesia y a su Señor. Más allá de eso, es mi oración que la comprensión de cómo Dios ha conducido a su pueblo en el pasado brinde inspiración y ánimo a medida que avanzamos en el futuro hacia la meta de la segunda venida. La preparación de este libro había sido imposible sin la ayuda especializada de mi esposa y de mis editores de Review and Herald Publishing Association, Gerald Wheeler y Janet Johnson. Jorge R. Knight. Y para concluir nuestro estudio del día de hoy, vamos a ver de la matutina 375 vivencias de jóvenes como tú.
Presentación. Uno de los relatos más espectaculares que registran las escrituras es el del endemoniado Gadareno. Después de una agitada noche en el mar, Marcos 4, 35 al 41, Jesús y sus discípulos llegaron a la región de los Gadarenos. Allí, luego de un enfrentamiento con las fuerzas del mal, Jesús expuso una legión de espíritus inmundos. Jesús expulsó una legión de espíritus inmundos que poseía a un hombre. Marcos 5, 1 al 14. Al finalizar aquel episodio, cuando Jesús iba a partir, aquel hombre le rogó que le permitiera ir con él. El maestro, sin embargo, no se lo permitió, sino que le dio una instrucción muy singular. Vuelve a tu casa y cuéntales a tu familia y a tus amigos todo lo que Dios ha hecho por ti y lo bueno que ha sido contigo. Marcos 5, 19. El libro que tienes en tu mano se ha preparado tomando como punto de partida las palabras de Jesús que Jesús dirigió al endemoniado, al ex endemoniado. Hace 2 años, el Departamento de Ministerios Juveniles de la División Interamericana ideó este proyecto. Jóvenes de todo nuestro territorio compartiendo por escrito todo lo que Dios ha hecho en sus vidas y lo bueno que ha sido con ellos. Partiendo de esta idea, recopilamos cientos de testimonios de jóvenes, además de agregar testimonios de algunos invitados especiales. Una vez finalizada la fase de compilación, el manuscrito pasó a manos del editor del proyecto, quien tuvo bajo su responsabilidad la ardua tarea de organizar los testimonios, editarlos y coordinar los trabajos de traducción y diseño. Hoy, después de varios meses de incansable esfuerzo, damos gracias a Dios porque ha permitido que este proyecto vea la luz y esté en sus manos. Queremos agradecer profundamente a cada joven y señorita que colaboró con este proyecto al hacernos llegar su testimonio. Ahora bien, el propósito de este libro va más allá de simplemente compilar historia de jóvenes como tú. Al leer la meditación correspondiente a cada día y conocer la historia de cada protagonista, esperamos que, al igual que nosotros, llegues a la conclusión de que no estamos solos en esta carrera hacia el cielo. No eres el único que enfrenta retos, desafíos. Aún quedan jóvenes fieles y comprometidos con el Señor que son nuestros compañeros espirituales en nuestro proyecto hacia la patria celestial y que son un ejemplo digno de imitar. También queremos recordarte que si le das el primer lugar a Dios en tu vida, todo lo demás vendrá por añadidura. Tu carrera, tus amistades, tus sueños para el futuro, porque Dios también tiene grandes planes para ti. Es muy probable que al leer estas vivencias también sientas el deseo de compartir tu experiencia personal con tus amigos y conocidos. Si este llega a ser el caso, este libro habrá cumplido su máximo objetivo, que es motivarte a compartir las bondades de Dios con tus semejantes. Esperamos que ese sea tu sentir, que toda la honra y la gloria sea para nuestro Dios, para siempre y siempre. R. Richard Powell, director de Ministerios Juveniles de la División Interamericana.
Jorge L. Rodríguez, editor de IATA. En los últimos 5 minutos que nos quedan, leamos la primera historia. Quédate donde estás. Así se titula. Ten presente al Señor en todo lo que hagas, y Él te llevará por el camino recto. Proverbios 3:6. Mi primera experiencia después de graduarme en la Facultad de Teología de la Universidad Andrews fue servir como pastor en una zona bastante aislada de Long Island, Nueva York. Long Island, perdón, Nueva York. Estaba soltero, por lo que resultó un poco desalentador y solitario. Había estado saliendo con Nancy Bolmer, una chica encantadora, pero ahora vivíamos en lugares diferentes y nuestra relación se había enfriado. Me cuestionaba a mí mismo en cuanto a si debía seguir como pastor o dedicarme a ser profesor de Biblia. Me ofrecieron trabajo como maestro en la Academia de Tacoma, donde podría obtener al mismo tiempo un doctorado en la Universidad de Maryland. Parecía una buena oportunidad, muy buena oportunidad. Pensé que no debía quedarme solo en Long Island. Vivir en un entorno más conectado socialmente sería bueno para mí, y creía que Dios me estaba dirigiendo hacia allí. Sin embargo, un día, mientras oraba y estudiaba la Biblia, tuve una convicción abrumadora, que provenía del Señor. Él me había llamado al ministerio pastoral y me capacitaría para cumplir aquello para lo cual había sido llamado. Era como un cartel luminoso, enorme, que me decía: quédate donde estás. De manera que decidí continuar con mi labor pastoral en la costa sur de Long Island. Una vez que acepté el compromiso de hacer aquello para lo cual el Señor me había llamado, de repente las cosas cambiaron drásticamente. Nancy se interesó mucho más en nuestra relación y en cuestión de 2 meses estábamos comprometidos. Me di cuenta de que el Señor me había estado probando a fin de comprobar si yo permanecería fiel a la labor que Él había puesto en mis manos. Había aceptado ir a Nueva York y no debía huir. Aunque la oferta para enseñar Biblia en la academia parecía muy atractiva, no era lo que el Señor quería para mí. Él me necesitaba en Nueva York. El Señor me probó. Sin embargo, cuando tomé la decisión de mantener mi compromiso, ¡pum!, todo cambió. Y el Señor derramó sus bendiciones sobre mí. Al iniciar este nuevo año, sé que tomarás decisiones y escogerás caminos. Pero ante todo, quiero instarte a escoger en todo momento el camino del bien.
Hoy iniciamos un viaje de 365 días. Encomienda tus pasos al Señor y verás que este año será de gran bendición para ti. Este primer día lo escribe el presidente del año en que yo me casé, en 1984. Perdón. El hijo del presidente que me casó, que nos casó a nosotros. A nosotros nos casó el pastor Neil Wilson. Y este mensaje lo escribe su hijo, el pastor Tech. Wilson, presidente de la Asociación General. Actual presidente de la Asociación General. Mis queridos hermanos, nuestro tiempo ha terminado. Te invito para que te entusiasme con la lectura de este matinal 365 vivencias de jóvenes como tú. Nosotros estaremos haciendo lo posible para brindarte una experiencia diaria de las que se encuentran registradas en este libro. Este es el curso virtual Feliz para Siempre, cuyo título original es Camino a Cristo. Hoy nos tocó estudiar la mano de Dios al timón, recordándonos que Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Dios te bendiga. Recuerda suscribirte a nuestros canales. Seminario Estizo, conéctate a Jesús. Oramos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias Señor le damos por habernos permitido, oh Señor, el cierre de nuestra transmisión de hoy. Gracias Padre Santo por los que se han mantenido conectados y gracias por los que se conectarán al video que queda grabado. Oramos pues Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda, al que el Señor llama capacita, al que envía acompaña, siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia, todos juntos, rumbo al cielo. Te espero mañana, desde las 6:15 de la mañana que abre nuestra plataforma, y a las 6:30 comienza nuestra programación. Dios te bendiga. Con amor. Dios te bendiga. Cuídate. Cuídate mucho. Mantengámonos conectados a Jesús. Bendiciones.